manos. Ju, ju, ju. Hola, muy buenas tardes. Es una bendición de parte del Señor poder llegar hasta la intimidad de su hogar para trasladarles el mensaje de la palabra del Señor. Quiero agradecer a Dios primeramente por la oportunidad que me da de presentar el mensaje de la palabra, y también agradezco a nuestro pastor, el apóstol Rubén Pérez, por darnos este privilegio. Mi nombre es Migdalia Camey de Vélez y es para mí una bendición compartir la palabra y estar junto a mi hermana Estercila, una señorita muy amada de la iglesia, y voy a dejarle el espacio para que ella se dirija a ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición, ¿verdad? Y un privilegio el poder estar en este lugar compartiendo la palabra del Señor, que pues hemos aprendido, ¿verdad? En nuestra casa espiritual. Mi nombre es Estercila Pacheco. Que el Señor les bendiga. Amén. Para poder adentrarnos en el tema, en la palabra que el Señor puso en nuestro corazón, pues vamos a primeramente elevar una oración y les vamos a pedir que ahí donde están, ¿verdad? Nos acompañen para que el Señor hable a nuestro corazón. Señor, te damos gracias, amado Rey, porque tú nos das esta bendición, este privilegio tan maravilloso de poder presentarnos delante de ti. En esta hora, Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes también el corazón y la necesidad de cada uno de tus hijos y de tus hijas que están sintonizando a esta hora. Libertad TV, te suplicamos que tú les hables a su corazón, que tú, Señor, a través de la palabra que has puesto en nuestro corazón, les bendigas y los auxilies, Señor, para que podamos todos, Padre Celestial, permanecer delante de ti y cada día acercarnos más y más a ti. Trae fortaleza, trae bendición, Señor, a cada corazón, y te suplicamos, amado Dios, que tú puedas poner de tu gracia y tu amor en nuestros labios para poder trasladar tu palabra. Gracias, amado Dios, por tu gran bondad y tu fidelidad a nuestra vida, y en tu nombre, Señor, estamos delante de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, para iniciar este mensaje, ¿verdad?, que el Señor ha puesto en nuestro corazón, platicamos con hermana Estercila y el Señor nos guió a un texto. Estamos en medio de un tiempo muy difícil, ¿verdad? Quizás algunos no comprendan en su totalidad la situación por la que estamos pasando, pero en medio de esta situación tan difícil para el mundo, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y para los que hemos creído en Él, pues nuestro corazón está fortalecido y sobre todo estamos esperanzados en las promesas que el Señor nos ha dado, y una de ellas es que podamos verle cara a cara, ¿verdad? Pero para poder dar la talla de ser arrebatados, porque es lo que esperamos, ¿verdad? Ser arrebatados de parte del Señor y estar con Él, ¿verdad? En esas moradas celestiales que Él dijo que tenía preparadas para nosotros. También tenemos que alcanzar, ¿verdad?, una estatura, dar una talla. Y platicando con la hermana, pues el Señor nos guió hacia algunos textos que queremos compartirles, y el primero de ellos está en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13, y dice de la siguiente manera: y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames, y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En el 13 dice: y que guardes los mandamientos del Señor,
y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Si nos damos cuenta, la base o el enfoque más que todo de este versículo es: ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Tal vez en medio de la, o a través de lo que hemos vivido, ¿verdad? Delante del Señor, muchas veces no nos ponemos, no encontramos, ¿verdad? Una respuesta realmente qué es lo que quiere el Señor de nosotros, pero por eso es tan maravilloso ir a la palabra del Señor, porque, por ejemplo, en este versículo el Señor le está hablando al pueblo de Israel, pero nosotros, la palabra es para todos aquellos que creemos, ¿verdad? Y que hemos recibido al Señor. Entonces, tomemos esta palabra para nosotros, y cuando el Señor pregunta, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Vemos ahí que son 5 cosas, y nosotros lo clasificamos de esta manera. La primera es que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y la última es: y que guardes los mandamientos del Señor. Esta es una porción de la palabra, ¿verdad? Y hay muchas otras cosas que el Señor requiere de nosotros, pero si nos enfocamos en estos 2 versículos, pues encontramos estos 5 puntos, ¿verdad? Vamos en este momento a desarrollar, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del primer punto, que es que temas al Señor tu Dios, muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué significa temer a Dios, verdad? Temer al Señor no es tenerle miedo, sino que es reverenciar al Señor. Y buscando, ¿verdad?, acerca de la palabra o de la frase temor de Dios, dice que se refiere a una forma específica de temor cercana a las ideas de respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Si nos damos cuenta, aquí habla de 3 cosas, según esta definición, ¿verdad? Respeto, y cuando mostramos respeto por alguien, quiere decir que vamos a tener el cuidado de no ofender a esa persona. Si nosotros tememos al Señor, vamos a esforzarnos por no ofenderlo a Él, sino que al contrario, ¿verdad? Vamos a tratar de agradarle a Él en todo lo que hacemos, en nuestra forma de vida. Y cuando dice admiración, es porque tenemos a alguien en alto, ¿verdad? Y más como hijos de Dios, pues la persona a quien nosotros debemos admirar, pues es al Señor. Y cuando lo tenemos a Él, ¿verdad?, como en alto y también como prioridad en nuestro corazón, pues vamos a tratar de imitar, ¿verdad? Porque cuando se admira a alguien, pues se imita también, ¿verdad? Entonces, en este caso, nuestra admiración debe ser única y exclusivamente para el Señor, para que tratemos de imitarlo, ¿verdad? Porque todas las cosas que Él hace y que Él desea para nosotros son buenas. Entonces, todo lo bueno, ¿verdad?, procede del Señor. Entonces, bien haríamos en no solamente admirarlo, sino que también imitarlo. ¿Y cómo podemos imitar al Señor? Por ejemplo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo, ¿verdad?, en la tierra, hizo obras tan poderosas, y también supo que era estar en un cuerpo, en la carne, como nosotros lo estamos ahora. Sin embargo, Él no conoció el pecado, Él no pecó en ningún momento. Entonces, no, sí estuvo en la carne, pero no tuvo ninguna relación con el pecado. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas que nosotros debemos imitar, debemos de tratar en cada día de nuestra vida, ¿verdad? Alejarnos del pecado, imitando esa maravillosa virtud que Él mostró cuando estaba en la tierra. Y cuando habla también de que es sumisión hacia Dios, está hablando de
sujeción. Sujeción, en primer lugar, a Dios. Y cuando alguien se sujeta, quiere decir que obedece lo que el Señor, ¿verdad?, tiene descrito en su palabra para que nosotros le agrademos. Y por otra parte, pues también los que hemos reconocido a un pastor espiritualmente es nuestra cobertura. Entonces también habla, ¿verdad?, de la sujeción a nuestro pastor, a nuestras coberturas y a las personas delegadas dentro de la congregación. Entonces es necesario que en primer lugar reconozcamos a Dios, reconozcamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, y por ende pues vamos a tener también una sujeción hacia nuestro pastor, hacia nuestros pastores. Entonces eso es el temor al Señor: respeto, admiración y sumisión hacia Él. Ahora quiero que veamos en dos versículos. El primero es Job 28, capítulo 28, versículo 28. Dice: y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal, inteligencia. En Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del santo es inteligencia. Yo noto acá una relación muy estrecha, ¿verdad?, entre estos dos versículos. Podríamos decir que es como un círculo virtuoso, porque ahí en su pantalla usted puede ver las frases que están subrayadas, mejor dicho, en color rojo. En Job 28:28 dice: el temor del Señor es sabiduría. Y en Proverbios 9:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, ahí hay como un círculo virtuoso, como les decía, porque el temor, manifestar temor a Dios, pues trae consigo sabiduría, ¿verdad?, nuestra vida. Pero también dice en Proverbios que para poder adquirir sabiduría es necesario que tengamos el temor del Señor. Entonces las dos cosas se complementan, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos guiar, para que de esa manera el Señor nos puede guiar y nosotros podemos actuar, ¿verdad?, delante de Él conforme a su voluntad, tratando de agradarle en todo lo que hacemos. Y la última parte de ambos versículos dice: apartarse del mal es inteligencia. Y en Proverbios dice: conocimiento del santo es inteligencia. Entonces necesitamos, para adquirir inteligencia, nos tenemos que apartar del mal, pero para poder apartarnos del mal necesitamos conocer al Señor, necesitamos conocer a nuestro Señor Jesús, que es santo, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos apartamos del mal, quiere decir que vamos a tratar de vivir una vida en santidad como Él, tal y como Él es, que es santo, y producto de eso viene la inteligencia, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá que en ambos versículos el Señor nos habla de que la sabiduría y la inteligencia son producto del temor, pero el principio del temor es la sabiduría. Entonces, ¿en dónde más encontramos todos estos elementos, sino solo en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos acercarnos a Él y manifestarle temor al Señor. También les invito a que leamos en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Dice: el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Ahí también vemos en rojo la palabra aborrecer, porque el temor dice que es aborrecer el mal. Entonces, cuando buscamos qué significa aborrecer, dice que es detestar enormemente algo o a alguien.
Entonces, cuando nosotros manifestamos temor al Señor, pues vamos a aborrecer todo aquello que no es agradable ante su presencia. Y aquí menciona, ¿verdad? Algunas cosas, porque hay varias cosas, muchas cosas que como humanos a veces tenemos o manifestamos, ¿verdad? Y, y no son agradables delante del Señor. Pero aquí menciona el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Entonces, quiere decir que al Señor le agrada que seamos humildes, que seamos sujetos y que nos esforcemos, ¿verdad?, por andar en sus caminos, y también que seamos prudentes en nuestro hablar, que no salgan palabras perversas, ni mucho menos, ¿verdad?, palabras soeces de nuestra boca, porque definitivamente eso no le agrada al Señor. Entonces hay muchas otras cosas que al Señor no le agradan, pero tomando, ¿verdad?, lo que menciona este versículo es lo que yo puedo comentarles en este momento, ¿verdad?, de que el Señor quiere que nosotros seamos humildes, que nosotros nos acerquemos a Él y que tratemos de seguirlo, de imitarlo y de poder limpiar también, ¿verdad?, nuestros labios, nuestras palabras, para no ofenderlo con lo que hablamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, porque Él conoce todo de nosotros. Él es todopoderoso, es omnisciente, es omnipresente. Entonces nada en la tierra ni aún en nuestro corazón le es oculto. Por eso es necesario que tengamos temor del Señor, para que podamos aborrecer todo lo malo y así tratar de limpiarnos y tratar de estar delante de la presencia del Señor como Él lo requiere, ¿verdad? Entonces, yo no sé si hermana Estercila tiene alguna intervención en esta parte del temor al Señor. Amén. Solo se me acompaña ahí en Salmos 34, 11 al 14, dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aquí vemos algo muy importante, y es de que el salmista David enseñó, ¿verdad?, a sus hijos, y por eso Salomón, que es hijo de David, lo replica en Proverbios 1:7, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón pidió sabiduría pues porque su padre David le había enseñado, ¿verdad? Y una de las formas de aprender, ¿verdad?, y no hacer lo malo es guarda tu lengua de hablar el mal, ¿verdad? Muchas veces como jóvenes, o más se da, ¿verdad?, en los jóvenes, en hablar en doble sentido, o a veces hacer chiste, ¿verdad?, incluso hasta de Jesús, ¿verdad? Entonces, para poder ser temerosos de Dios, pues debemos amar, ¿verdad? Porque por amor vamos a mostrar respeto, reverencia al Señor. Amén. Bueno, yo creo que la palabra, ¿verdad?, se complementa y es tan maravilloso que la tengamos, ¿verdad?, como en nuestra vida, porque pues en ella encontramos todo lo que el Señor anhela de nosotros, y coincidimos en esto, ¿verdad?, de purificar nuestros labios, de hablar bien, ¿verdad?, de no hablar ni con engaño ni de manera desagradable, como también apartarse del mal, y eso es tenerle temor al Señor, tratar de dejar todo lo que sea malo ante sus ojos para tratar de hacer lo bueno delante de Él, ¿verdad? Entonces, si avanzamos en el tema, también podemos ver que una de las cosas que leímos en Deuteronomio es que andes en todos sus caminos, dice, que es lo que requiere el Señor de nosotros, que andemos en todos sus caminos. Entonces,
Solamente quiero leer estos versículos y luego le doy el tiempo a Estercila. En Proverbios 14:12 dice: hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. En Salmos capítulo 18 y versículo 30 dice: en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Entonces, muchas veces nos hemos preguntado, ¿verdad? ¿Y qué significa o qué es andar en los caminos del Señor? Definitivamente que no es de acuerdo a nuestro propio parecer, ¿verdad? Sino que dice acá en Proverbios que hay caminos que a uno le parecen correctos. Según nosotros, pues estamos actuando de buena forma, vamos por buen camino, estamos haciendo bien las cosas. Pero si no le pedimos la dirección al Señor, dice ahí mismo que muchas veces esos caminos que según uno, ¿verdad?, están bien, llevan a la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos damos cuenta de que estamos haciendo algo mal, ¿verdad? Y de que estamos cometiendo algunos errores, faltas o pecados, ¿verdad? O si lo sabemos, pero no queremos, ¿verdad?, enderezar nuestros caminos. Entonces es mejor que le pidamos la dirección al Señor, como dice en Salmos 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Entonces, si mantenemos una comunicación, una relación con el Señor, Él nos va a mostrar, ¿verdad?, qué camino es el que debemos de seguir, porque dice que su camino es perfecto. Y hay algo bien importante acá, dice: Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Entonces es necesario que vengamos delante de la presencia del Señor en intimidad, ¿verdad? A través de la oración, busquemos un momento a solas, ¿verdad? Para que nadie nos interrumpa y que podamos doblar nuestras rodillas y buscar al Señor en oración, acogernos a Él, ¿verdad? Porque Él es escudo, y de esa manera, mostrando humildad, el Señor va a mostrarnos cuál es el camino que Él quiere que nosotros sigamos. Amén. Andar en sus caminos, pues es hacer lo bueno, ¿verdad? Este camino es una palabra hebrea en el 1870 que es derek. Camino, curso de la vida, modo de acción, carrera, proceder, conducta y conducir. En Juan 14:6, pues sabemos, ¿verdad?, y que Jesús les dijo ahí, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo sabemos que estamos caminando, verdad, en el camino del Señor? Vemos un ejemplo aquí en Josué 3:2 al 4. Dice: y después de 3 días los oficiales recorrerán el campamento y mandarán al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y andaréis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde debéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Sabemos, ¿verdad?, y hemos aprendido a través de nuestra cobertura apostólica que el arca es la presencia de Dios. Entonces es a través de la presencia de Dios el que nos va a conducir qué camino seguir, y sabemos que el camino es Cristo. En Salmos 25:4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. En Deuteronomio 30:15 dice: mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Si queremos vida, pues debemos hacer lo bueno, ¿verdad?, lo agradable delante del Señor. También aquí en Proverbios 14:12, que ya lo leyó hermana Migdi, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin
es camino de muerte. Por eso es tan importante recurrir, ¿verdad?, a la presencia del Señor, porque es ahí donde donde Él nos va a mostrar qué camino debemos seguir. Amén. También en este punto, ¿verdad? Es muy importante hacer énfasis en el texto que leyó hermana Estercila de San Juan, donde el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es muy, muy importante que hagamos énfasis en que si tenemos al Señor en nuestro corazón, entonces vamos a través de su guianza, Él nos va a mostrar, ¿verdad?, qué camino debemos seguir, qué debemos hacer, en sí, cómo debemos actuar, nuestra forma de vida es lo que Él nos va a mostrar, ¿verdad?, para que podamos nosotros estar en ese camino. Entonces es muy importante, muy necesario, espero, ¿verdad?, que los que nos están viendo pues ya hayan recibido al Señor Jesús en su corazón. Y si no lo han hecho, pues que puedan aprovechar este momento para poder hacerlo, ¿verdad? De poder confesar con sus labios, ¿verdad?, que creen en el Señor Jesús y que lo reciben en su corazón como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para que realmente podamos acercarnos a ese camino, ¿verdad?, verdadero que Él quiere que sigamos, porque Él dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en la presencia del Señor y tener la certeza de que Él está en nuestro corazón. Pero esa certeza la podemos ahí sí que confirmar, ¿verdad?, o tener a través de hacer la confesión de que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, aquellos que quizás están apartados, se han alejado del Señor, quizás iban a alguna iglesia, ¿verdad?, pero por alguna u otra razón se alejaron, dejaron de asistir. Es momento también de que se puedan reconciliar con el Señor para que Él sea el que tome el lugar, el espacio, ¿verdad?, en nuestro corazón. Es muy importante eso. También yo quisiera, para poder seguir con este tema de los caminos del Señor, como les decía también, y lo que mencionó hermana Estercila, que muchas veces ante nuestros propios ojos está bien lo que estamos haciendo, pero necesitamos la enseñanza de parte del Señor para que Él nos diga, ¿verdad?, si el camino por el que estamos yendo es el correcto. Entonces, leamos en Salmos 25, 8 al 10. ¿Tú leíste ese? No. Bueno, pero leamos acá 25, 4. Y entonces este salmo sigue diciendo en el versículo 8 al 10, dice: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, por esta razón es que yo les decía de que es necesario, ¿verdad?, que tengamos la certeza en nuestro corazón de que el Señor habita, ¿verdad?, en nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos muestre el camino. Pero hay un elemento importante acá para que Él nos muestre su camino. Dice que dirige a los humildes. Entonces tenemos que mostrar humildad delante del Señor, y también con nuestras actitudes, ¿verdad?, con nuestras acciones, nuestra forma de vida. ¿Para qué? Para que el Señor nos guíe en justicia, para que Él nos muestre sus sendas, ¿verdad? Y regularmente, o mejor dicho, siempre, como dice acá, las sendas del Señor son misericordia y verdad. Quiere decir que en todo momento la misericordia del Señor nos va a acompañar porque nosotros nos acercamos a Él con un corazón humilde, ¿verdad? Entonces, como les decía hace un momento,
si por alguna razón alguien se ha apartado, ¿verdad?, de la presencia del Señor, de los caminos del Señor, volvámonos a Él, reconciliémonos con el Señor, porque dice que Él muestra a los pecadores el camino. Y todos pecamos, ¿verdad? Le fallamos al Señor, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que si alguien dice que no peca, ¿verdad?, es un mentiroso, porque eso no es así. Todos le fallamos de alguna forma al Señor, pero con la ayuda de Él y por su misericordia, Él nos tiene, ¿verdad?, con bien, con paz, y nos da de su amor. Entonces, Él dice, muestra a los pecadores su camino, dirige a los humildes. Entonces, que podamos acercarnos a su presencia con humildad para que Él nos guíe a través de ese camino. Y para ir cerrando con el tema de andar en los caminos del Señor, dice que les voy a pedir que leamos en el libro de Isaías, capítulo 35, versículo 8. Dice en ese versículo, habrá una carretera que será llamada el camino a la santidad. No será transitada por gente impura, sino por aquellos que siguen el camino de la santidad. Los necios no caminarán por él. Entonces, realmente el Señor lo que quiere de nosotros es que vivamos, ¿verdad?, en santidad delante de Él. Tal vez no, definitivamente como humanos no somos perfectos ni somos santos, pero tratamos de caminar de manera agradable, de manera santa delante del Señor, porque Él es el que nos muestra ese camino, porque dice, el camino a la santidad es la carretera que el Señor quiere que nosotros transitemos, ¿verdad?, por ella. Y la santidad es poder apartarnos para el Señor, ¿verdad? A medida de lo posible, poder alejarnos lo más posible del pecado y poder apartar nuestra vida para el Señor, porque de esa manera Él se agrada y de esa manera estaremos caminando, ¿verdad?, por los caminos, por la senda de santidad que el Señor quiere que caminemos. Entonces, no sé si Esther quieres agregar algo al respecto. Solo con respecto a andar en sus caminos, hay 3 cosas, ¿verdad?, que yo consideré importantes para que sí sepamos en qué camino estamos andando, ¿verdad? Y una de esas es la oración, ¿verdad? En Salmo 143:8 dice, en la mañana muéstrame tu bondad para conmigo, pues en ti confío, muéstrame a dónde ir, porque a ti he elevado mi oración. Y en Salmo 145:18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. O sea que la oración es muy importante para poder, ¿verdad?, conocer bien, ¿verdad?, ese camino del Señor. Lo otro es amar su palabra, y amar su palabra pues es ponerla por obra, ¿verdad? Más allá de escucharla, de aprenderla, ponerlo en práctica. En Salmo 119:97 dice, cuánto amo tu enseñanza, todo el día medito en ella. Es necesario, ¿verdad? Ahora que tenemos pues más tiempo, ¿verdad? Es muy importante que pongamos de nuestra parte y leer la palabra del Señor, ¿verdad? Lo otro es andar con sabios, como sabios. Dice en Efesios 5:15, por tanto, cuiden mucho su comportamiento, no vivan neciamente, sino con sabiduría. Andar sabiamente es andar con temor, ¿verdad? Y el temor es ausencia de hacer lo malo. Amén. Me llamó la atención lo que la hermana menciona, ¿verdad?, que son 2 cosas que resaltan casi en todo el tema, y definitivamente como cristianos, como hijos de Dios, como personas que creemos en el Señor Jesucristo, pues eso es lo esencial en nuestra vida, la oración y la palabra del Señor. Entonces, para que podamos ser guiados, para que podamos ser
agradables delante del Señor. Ella mencionaba estas dos cosas, que podamos apartar tiempo para orar y también para leer su palabra, y más que leerla, guardarla en nuestro corazón y ponerla en práctica, ¿verdad? Entonces, gloria al Señor, porque de verdad todo lo que Él nos quiere enseñar, todo lo que nosotros quisiéramos aprender del Señor, cómo agradarlo, están escritos en su palabra, y su palabra es amplia, y le damos la gloria al Señor por eso, ¿verdad? También queremos pasar ya a otro de los puntos del versículo de Deuteronomio, que es que le ames y que sirvas al Señor tu Dios. Aquí son dos cosas, ¿verdad? Pero que están unidas: amar y servir al Señor. Para eso les voy a pedir que leamos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículo 37. Dice: y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y acá está hablando de cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que le pidió al Señor Jesucristo que se postrara y que lo adorara, pero el Señor, con la sabiduría de parte de Dios, le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, si leemos también en el 22:38, dice: este es el grande y el primer mandamiento. Entonces, uno de los mandamientos del Señor es que le amemos. ¿Y de qué manera nosotros vamos a amar al Señor? En primer lugar, pues teniéndolo en nuestro corazón, habiendo hecho la confesión, ¿verdad?, de que Él es nuestro Señor y Salvador, pero también, como dice en primera de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, el Señor, en su grande amor y misericordia, fue, ¿verdad?, a la cruz de Calvario, manifestando ahí su amor por nosotros, y por esa razón, porque Él mostró amor por nosotros, porque Él nos amó primero, entonces nosotros tenemos amor hacia Él y hacia los demás. Si leemos en primera de Juan, capítulo 4 y versículo 16, dice: y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Entonces, nuevamente vemos acá un círculo, ¿verdad?, virtuoso, como nos ha enseñado nuestro pastor, que el amor que nosotros tenemos procede de Dios, y de ese mismo amor que Él nos da, nosotros podemos amarlo a Él y también amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque si vemos ahí en la siguiente diapositiva, dice: ¿cómo demostramos que amamos a Dios? Hay una forma, ¿verdad?, en que también podemos demostrar ese amor que Dios nos ha dado, y está en primera de Juan, capítulo 4 y versículos 20 y 21. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Entonces, amar al Señor, como les decía, solo procede de Él, del amor que Él ya nos dio, pero también incluye, ¿verdad?, que podamos amar a los que están cercanos a nosotros, a nuestros hermanos y también a nuestra familia, ¿verdad? Y amar a los demás quiere decir que no vamos a estar en pleito, ¿verdad?, ni en pelea con nadie, ni mucho menos con los de nuestra casa, ¿verdad? Porque qué incómodo, qué feo es estar en un lugar en donde las personas, ¿verdad?, estén peleando.
o estemos peleando con las personas que están a nuestro alrededor, entonces no podemos decir que conocemos al Señor porque no estamos practicando la palabra, ¿verdad? Entonces, para poder demostrar y poder también llevar el amor del Señor, es necesario que estemos en paz con los demás y sobre todo que les amemos, ¿verdad? En este tiempo en el que quizás la familia, ¿verdad? Tiene ahí sí que más tiempo para estar en la casa y estar juntos todo el día, ¿verdad? Pues seamos portadores de paz y amemos, ¿verdad? Amémonos los unos a los otros para poder demostrar el amor que el Señor ha puesto en nuestra vida. Solo una cosa importante aquí, ¿verdad? Dice que amar a Dios es estar dispuesto a hacer lo bueno y pues una de las cosas, ¿verdad? Y actitudes que es hacer lo bueno es presentándonos, ¿verdad? Eh, Congregándonos, ¿verdad? Cuando se nos permita, primero Dios, ¿verdad? En Romanos 12, 1 al 2 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. El propósito de este pasaje es de que nuestra vida sea una ofrenda agradable delante del Señor. Amén. Como decía Estercila, pues en este tiempo no podemos asistir a la iglesia, a la congregación, ¿verdad? Pero esa es una de las formas de manifestar nuestro amor por el Señor, estar constantes, ¿verdad? Buscando su presencia. Entonces, el hecho de no poder ir a la iglesia no quiere decir que no podamos buscar al Señor, sino que mejor aún, porque tenemos más tiempo disponible para apartar un momento a solas con el Señor y buscarlo a Él, ¿verdad? A través de la oración y, ¿por qué no alabar y adorar al Señor ahí en nuestra casa, ¿verdad? Para que Él reciba, ¿verdad? Con agrado lo que nosotros podemos entregarle, y esa es otra de las formas de amar al Señor. También quería compartirles o quiero compartirles este versículo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10. Dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, cuando como hablábamos de amar y servirle al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando estamos asistiendo a la iglesia, pues tenemos esa oportunidad de servir en la iglesia, ¿verdad? A través de las diferentes delegaciones o comisiones que tengamos y los privilegios, ¿verdad? Es una de las formas de servirle al Señor. Por el momento, pues no estamos autorizados a estar congregados por las razones que ya todos sabemos, pero eso no quiere decir que no podamos servirle al Señor, porque servirle al Señor significa, ¿verdad?, entregar nuestra vida delante de Él de tal manera que podamos ministrar en su presencia y también poder ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Entonces, ¿de qué manera podemos servirle al Señor estando en nuestra casa? Ya lo hemos mencionado a través de la oración, buscando la palabra, pero también estando en paz con los demás, ¿verdad? Porque si nosotros somos generadores de paz, va a haber un ambiente agradable en la casa y de esa manera vamos a contribuir a que todos podamos estar tranquilos, ¿verdad? Y agradecidos delante del Señor. Entonces es una de las maneras que podamos servir al Señor. Muchas veces también hacemos cosas, ¿verdad? Que están lejos, lejos de servir al Señor. Por ejemplo, ahora que tenemos todo el tiempo para estar en la casa, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué hacemos en nuestro hogar? En la intimidad, ¿verdad? De su habitación. ¿Qué hace? ¿Qué ve en su celular? ¿Será que solamente se está conectado a redes y
edificando, ¿verdad?, a las personas o viendo cosas que traen destrucción al corazón. Entonces, tenemos que decidirnos, ¿verdad?, a quién servimos. Y si servimos al Señor, tenemos que dejar las cosas que a Él no le agradan para hacer lo que a Él sí le agrada. Yo no estoy lejos, ¿verdad? O sea, no me aparto de que tengamos acceso a internet, a redes, a través de un celular o de una computadora, porque son herramientas útiles, como por ejemplo, ¿verdad? Nos permiten estudiar, leer la palabra y saber un poco más de ella. Entonces, si servimos al Señor, vamos a usar esas herramientas con un buen propósito, ¿verdad? Que es informarnos quizás acerca de la situación, pero también utilizar esas herramientas para acercarnos más al Señor, para buscarlo a Él a través de la lectura de su palabra, ¿verdad? Y no estar viendo cosas inapropiadas, cosas desagradables a través de esas herramientas. Entonces, de esa manera no estaríamos sirviéndole al Señor, sino sirviéndole a otro Señor, ¿verdad? Pero que Dios sea el que nos guarde y el que nos aparte de eso para que podamos agradarle a Él y, como dice este texto, servirle solamente al Señor. Amén. Dice, solo para agregar ahí un verso, Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pues esto lo hizo, ¿verdad?, por amor. Es decir, nosotros debemos estar enamorados, ¿verdad? Porque para dar un servicio con todo nuestro corazón debemos estar enamorados. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cómo está nuestro amor hacia el Señor? Amén. Amén. Es importante ver esto, ¿verdad? De cómo está nuestro amor por el Señor. Tenemos que ser muy claros en nuestro corazón y también muy sinceros con nosotros mismos y sobre todo con el Señor, porque a Él no lo podemos engañar. No podemos decir que amamos al Señor y que le servimos a Él si estamos haciendo cosas, ¿verdad?, que dicen todo lo contrario. Y quiero leerles este versículo en el Evangelio de Mateo 6:24, donde dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la última parte de este versículo, pues dice no podemos servir al Señor y también a las riquezas. Se refiere, ¿verdad?, a que muchas veces algunos están más enfocados en trabajar y obtener un ingreso, lo cual no es malo porque es necesario también, ¿verdad?, para nuestro sustento, para suplir nuestras necesidades, pero no más allá, ¿verdad?, de no darle más importancia de la que se merece realmente, porque en realidad nuestra prioridad debe ser buscar al Señor. O sea que en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestras ocupaciones, ¿verdad?, tengamos el tiempo para buscar al Señor y de esa manera pues vamos a acercarnos más a Él. Entonces el enfoque de este versículo está en la primera parte, ¿verdad?, donde dice nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Entonces tenemos que ser definidos en nuestro amor por el Señor, buscando las cosas que nos acercan más a Él, ¿verdad?, y no las que nos alejan de Él. Entonces, de esa manera vamos a mostrar que amamos y servimos al Señor, apegándonos más a su presencia, ¿verdad? Entonces, otro de los puntos, ¿verdad?, que queremos considerar para trasladarle es que hemos sido llamados a guardar sus mandamientos, según Deuteronomio 10. Entonces, voy a darle el espacio a Esther Sila. Amén.
Dice un mandamiento, ¿verdad?, del Señor en Mateo 22, 36 al 38. Dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, perdón, con toda tu mente. Este es el gran primer mandamiento. Un ejemplo aquí es David, ¿verdad? Dice que David fue conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Porque hizo la voluntad de Dios. Y una de las características, ¿verdad?, de David es de que él era humilde. Lo vemos en primera de Samuel 18, 23. Dice, los servidores de Saúl fueron a decirle todo esto a David, pero David les contestó, ¿y creen ustedes que llegar a ser yerno del rey estará fácil para alguien pobre e insignificante como yo? Es decir, que David, a pesar de que iba, ¿verdad?, iba a ser rey, pues mantuvo su actitud de humildad. Y en Mateo 11, 29 dice el Señor, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Otro de los mandamientos que el Señor, ¿verdad?, ha establecido en su palabra, y es honrar a nuestros padres, ¿verdad? Esa palabra honra en el hebreo es la 35:13, que es kabad. Significa abrumar, acumular, arreciar, causar, dar, estimar, honor y noble. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una vida larga en la tierra que te da el Señor tu Dios. Eso también lo vemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. En Efesios 6:1 al 3 dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Pues esto de obedecer a nuestros padres, ¿verdad?, no solamente a los padres terrenales, sino que a nuestro Padre espiritual, ¿verdad?, que es nuestro apóstol Rubén Pérez, y también nuestra pastora, ¿verdad?, hermana Eneldina. Cuidar es sinónimo de atender, vigilar, asistir, guardar, conservar, mantener. Cuidar es ocuparse de una persona que requiere de algún tipo de atención o asistencia, estando pendientes de sus necesidades y proporcionándole lo necesario para que estén bien. Dice, pedir al Señor para tener esta actitud debemos pedir humildad, ¿verdad?, al Señor para poder cumplir, ¿verdad?, con la palabra, ¿verdad? Eso de honrar a nuestros padres, pues no solamente a los jóvenes, sino que a todos los que somos hijos. Por ejemplo, ¿verdad?, en un casado o hermano o hermana, ¿verdad?, que es casada, pues ya no está en la casa, ¿verdad?, de su padre y de su madre, pero sí puede poner en práctica esta palabra, ya que una forma de poder atender, ¿verdad?, a sus padres es llamarle, ¿verdad?, o preguntarle quizás cómo está, ¿verdad? Eso es lo que es la actitud que un casado, ¿verdad?, una hermana, un hermano casado debe tener. Esto no solamente, como ya les dije, para padres terrenales, sino para nuestros padres espirituales, preocuparnos por ellos. Y para los jóvenes, ¿verdad?, solteros, que vivimos aún con nuestros padres, tengamos buena conducta, no ser rebeldes.
Si tenemos un trabajo, pues tenemos un salario y como consecuencia, ¿verdad?, poder compartir algo con nuestros padres. En Proverbios 11:2 dice: el orgullo lleva a la deshonra, la humildad hacia la humildad hacia la sabiduría. Uno de los personajes quien honró a Dios y a su padre fue Josías, ¿verdad? Josías era hijo de David, lo vemos en segundo libro de Crónicas 34:2, dice: los hechos de Josías fueron rectos a los ojos del Señor, pues siguió la conducta de David su antepasado, sin desviarse de ella para nada. Amén. Bueno, yo creo que hermana Estercila pues hizo bastante énfasis en algunas de las cosas que, que denotan, ¿verdad?, que estamos guardando o sí, cumpliendo con los mandamientos del Señor. Y ella mencionaba la humildad, la honra, ¿verdad?, a nuestros padres espirituales, a nuestros padres biológicos, y también, por supuesto, la obediencia, ¿verdad? Entonces, creo que para poder manifestar que estamos guardando los mandamientos del Señor, pues es necesario que acudamos a la palabra. Ella mencionó varios aspectos en los que como hijos debemos de cumplir, ¿verdad?, para poder manifestar que estamos guardando los mandamientos del Señor. Y eso es lo maravilloso, ¿verdad?, que en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos lo que el Señor demanda de nosotros. Y si realmente queremos cumplir, queremos agradar al Señor, haciendo lo que Él requiere de nosotros, porque esa palabra que vimos al principio, ¿verdad?, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Es porque Él es lo que Él anhela, ¿verdad?, de nosotros, pero nosotros voluntariamente debemos estar dispuestos a cumplir con esos requerimientos, porque Él no nos forza, no nos obliga a nada, sino más bien espera que de manera voluntaria nosotros le agrademos. Entonces, ¿cómo poder agradarle? ¿Cómo poder aprender el temor del Señor? ¿Cómo poder amarlo, servirle? ¿Cómo poder manifestar, ¿verdad?, que estamos guardando sus caminos y sus mandamientos? Pues solamente a través de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es la que nos guía, es la que nos sustenta, y os parece que en la palabra del Señor encontramos la vida eterna. Entonces, como decía al principio, si queremos dar la talla, pues tenemos que tratar de apegarnos a esa palabra que el Señor ha dejado escrita para bendición de nuestra vida, ¿verdad? Y ya casi estamos culminando nuestro tema, esperando que sea de bendición, pero antes de cerrar, ¿verdad?, el, el programa, pues yo quisiera compartirles que el Señor en su palabra es que nos muestra lo que quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque dice que la forma de guardar, ¿verdad?, los mandamientos del Señor es leyendo su palabra, teniéndola en nuestro corazón y practicándola, ¿verdad? Y de esa manera pues vamos a estar guardando los mandamientos del Señor. Si nos damos cuenta en la Biblia, en Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículo 40, dice: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Entonces, la bendición que el Señor nos da, o sea, como un beneficio, ¿verdad?, como producto de que nosotros guardemos sus mandamientos, dice, es que nos va a ir bien, no solamente a nosotros, sino también a nuestras generaciones, a nuestra familia, ¿verdad? ¿Y para qué más? Para que se prolonguen nuestros días. Entonces, Dios no tiene planes de calamidad, ni planes de destrucción, ni ruina para nosotros, sino que al contrario,
Los planes del Señor hacia nosotros son de bien, son de plenitud, son de bondad, de misericordia, pero también lo que Él tiene para nosotros dice que son días prolongados, como lo dice en este versículo, pero es importante que nos esforcemos por guardar sus mandamientos. Entonces, para que nos vaya bien, yo no sé por qué situación está pasando cada uno. Solo Dios y usted la conocen, ¿verdad? Pero la palabra dice que para que nos vaya bien, nosotros debemos guardar sus mandamientos. Entonces, si vemos, pero los mandamientos, ¿verdad? Están en el Antiguo Testamento y muchos creen, ¿verdad?, de que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento no son para nuestros días, pero no es así, sino que toda la palabra, toda la Biblia, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, son de bendición y son para nuestro propio bien. Entonces, cuando se habla de mandamiento, si lo buscamos en la Biblia, en el diccionario, perdón, habla de una palabra que se dice mitzvah, que está en el hebreo, ¿verdad? La referencia es H4687, que dice mandato, sea humano o divino. Colectivamente es la ley, estatuto, ley, mandamiento, mandar, mandato, mensaje, orden, palabra, precepto. Entonces, ahí está marcado en rojo, ¿verdad? Mensaje y palabra. Toda la Biblia contiene mensaje y palabra del Señor. Entonces, hacemos bien en leer la palabra, tratar de practicarla, ¿verdad? Y de esa manera estaremos guardando los mandamientos del Señor. Y hay una, como les decía, hay una gran bendición, el beneficio, ¿verdad?, de cumplir con la palabra es para nosotros. Y para eso quiero leer en Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3, donde dice: cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Entonces, estos 3 versículos son tan maravillosos, ¿verdad? Porque encierran mucha bendición que el Señor tiene para nosotros y nos da consejo, como también nos da confirmación y nos da la bendición, ¿verdad?, de lo que el Señor quiere para nosotros. Lo primero es que no nos contaminemos, ¿verdad? Que no le prestemos atención, ¿verdad?, a consejo de impíos. Y cuando se habla de impíos, estamos hablando de personas que han conocido al Señor, pero se han apartado de Él y hacen lo malo delante del Señor. Y muchas veces esas personas llegan, ¿verdad?, con aquellos que están tratando de servir y de seguir al Señor y los aconsejan y no los aconsejan bien. Entonces, no nos detengamos a escuchar el consejo de impíos ni de nadie que no sea guiado, ¿verdad?, por la palabra del Señor, sino más bien, como dice en el versículo 2, que en la ley del Señor esté nuestro deleite. Entonces, que el consejo que busquemos sea únicamente, ¿verdad?, con nuestras coberturas, con nuestros pastores y con las personas que han sido delegadas para consejo, y de esa manera podamos deleitarnos, ¿verdad? El deleite sería tener la confirmación, ¿verdad?, de que toda vez nos hablen de la palabra y nos aconsejen de acuerdo a la palabra. Entonces vamos a saber que estamos agradando al Señor, y de esa forma, dejándonos guiar, dejándonos aconsejar,
vamos a poder estar sumergidos en la presencia del Señor, porque dice acá, en su ley medita de día y de noche. Entonces tengamos esa actitud. Y en el versículo 3 que dice, no, que es un árbol, ¿verdad? Firmemente plantado. Y en la última parte dice, no se marchita, en todo lo que hace, prospera. Yo no sé si quizás joven, señorita, hermano, hermana, ha tenido tal vez dificultades, complicaciones en su vida, pero meditemos, ¿verdad? Si realmente estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere de nosotros, porque dice que el que se deleita en su palabra, en su ley, es como un árbol que siempre está fresco, está frondoso y va a dar mucho fruto. Y dice que no se marchita y que en todo lo que hace prospera. Si queremos ser prosperados, si queremos ser respaldados de parte del Señor, pues acerquémonos a Él y tratemos de hacer, ¿verdad?, lo que Él requiere de nosotros, temerle, amarlo, servirle, seguir sus caminos y también guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar con este último versículo. Yo creo que ya me alargué bastante, ¿verdad?, desde que dijimos que íbamos a terminar, pero la palabra del Señor es maravillosa y como dice ahí, que prosperados seremos si nosotros nos deleitamos en su palabra. En tercera de Juan, capítulo 1 y versículo 2 dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y que goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Entonces, nos va a ir bien en todo y vamos a tener salud. No va a haber nada que nos amenace, ¿verdad? O quizás no podemos apartar las amenazas, porque las amenazas son externas, como lo que está dándose en este tiempo, ¿verdad? El virus que de manera fuerte, ¿verdad? Se contagia de manera muy rápida, pero no tenemos nada que temer si nosotros meditamos en la palabra del Señor y estamos confiados en Él. Primeramente, pues vamos a estar delante del Señor confiando en su providencia y en esa promesa que Él tiene acá de que gocemos de buena salud, pero primero tenemos que buscarle, primero tenemos que prosperar espiritualmente para ser prosperado en todo lo demás. Amén. Entonces queremos bendecirle, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración para poder culminar con este tema que esperamos haya sido de bendición para su vida. Démosle gracias al Señor. Bendito Señor y Rey, muchas Padre gracias Santo, te damos, gracias amado te damos, Padre. Señor. Estamos Gracias, delante de tu Padre presencia, celestial. agradeciéndote Nos por acercamos, esta Señor, nuevamente oportunidad al que trono nos de has tu dado gracia, de Padre poder bendito. compartir tu palabra. Gracias te damos, Sabemos, Señor, Señor, por que tú estás en permitirnos, medio de Señor amado, nosotros estar, y Padre con todo celestial, nuestro en este corazón lugar, te Señor. suplicamos por Gracias las te damos, personas, los Padre, hermanos, por tu hermanas que nos palabra, han Señor amado. escuchado, Te que nos están suplicamos, Señor amado, que esa sintonizando, que tú palabra, puedas, Señor eterno, Señor, tomar el pueda lugar en ser su corazón y sembrada, que a Señor, través de en lo el que hemos corazón, compartido Señor, de cada hermano, puedan de cada cada día, Señor, hermana, Padre acercarse bendito. más y más Por a ti, favor, Señor desechar lo amado, malo, ayúdanos, Señor, a recibir hacer y pedir de hacer parte lo de que es ti, bueno, hacer lo Señor, bueno lo y poder agradable agradarte, delante y de poder ti, Señor adoptar todas amado. Por estas favor, te situaciones, Señor, estos suplicamos, puntos en su Señor vida, eterno, que por es favor, el ayúdanos, temor, el Señor, amarte, el a poder servirte, el enamorarnos, Señor, permanecer en de tus ti, que, caminos y guardar Señor tus amado, mandamientos, nuestro Señor, amor hacia para ti, que Padre, puedan, sea Señor cada amado, día, tener la Señor, certeza pueda ser de que tú estás aumentada, con ellos. Señor Quita eterno, en el también, nombre Señor, todo poderoso de temor, Jesús todo te miedo en pedimos, el nombre Padre de Jesús celestial, y ministra ayúdanos, Señor confianza, eterno, Señor, a su fortalece, corazón. Señor, Sobre la todo, vida de Padre, cada hermano, fortalece de su cada fe. hermana, En el Señor nombre de amado, Jesús te lo en el nombre suplicamos, para poderoso que de en medio de Jesús, cualquier Señor situación, amado, Señor, por estemos favor, Padre aferrados de tu celestial, mano y sepamos, Señor, nos que aferramos, seguros Señor, estamos a en ti, ti. Señor, a tu Gracias te damos, misericordia, maravilloso Padre. Dios y Rey, por tu Bendecimos, bondad, Señor, tu y permite, nombre. Señor, que tu Gracias te gracia, tu damos, amor Padre esté en cada celestial. Por vida, en favor, cada te hogar, en suplicamos, el nombre de
Padre Jesús, bendito. guarda Bendice, a cada uno de Señor tus hijos, amado, Señor, aparta la vida todo de cada tipo de uno de mal tus y hijos, también, Señor, Señor, la vida, aparta nuestra Padre vida celestial, del de pecado, tus de las siervos, faltas, de los Padre errores y celestial, ayúdanos por a favor, acercarnos, Padre Señor, más a bendito, ti, a tu auxílianos, voluntad Señor y a poder amado, a agradarte, honrarte, porque Señor, anhelamos, por Señor, favor, poder Padre verte y poder celestial, estar contigo. En auxílianos, el Padre nombre de bendito, a Jesús, poder gracias ser, te damos Señor por tus amado, promesas hijos y por la conforme a tu bendición y la paz corazón, que tú conforme traes a a nuestro tu corazón. voluntad, Señor Gracias amado. te En el damos, nombre amado poderoso de Señor, en el Jesús nombre de bendecimos Jesús, tu la nombre, gloria y Señor. la honra A ti sea sea para la ti. gloria, Amén Señor. y amén. Amén Que y el amén. Señor les bendiga.